todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Todos un día nos enfrentaremos a su frío manto, el de la muerte. Todos partiremos de esta vida. Pero lo que no deja de ser curioso es que en las últimas décadas, diferentes científicos, desde Sam Parnia, por ejemplo, o Raymond Moody, han investigado cómo es ese paso entre este y otro mundo. Y muchos de esos estudios nos revelan que nuestra conciencia, nuestra alma, sí puede realmente sobrevivir a la muerte. Y muchas personas, además, que han regresado de ese instante y han cambiado su vida para siempre. Algo que inquieta tremendamente a los científicos. Pero si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio, Caminando por el Umbral. Noche de Misterio. Juan Jesús Vallejo. La última frontera, una que todos tenemos que pasar en la vida, la frontera que nos lleva entre este mundo y el más allá. Siempre lo he dicho y lo he repetido muchas veces, creo que la muerte es el momento más democrático del mundo. Da igual, ricos, pobres, villanos, genios, todos tenemos que pasar por ahí. Y detrás, una gran pregunta: ¿sobrevive nuestra conciencia al momento de la muerte? Yo soy de los que cree que sí. Hace décadas, el psiquiatra Raymond Moody sacó una serie de paralelismos que sucedían en ese momento: sensación de ingravidez, ver un ser de luz, ver tu vida pasar delante de ti en muy pocos segundos, ver a seres queridos, en una serie de fenómenos que hay en nuestra mente que no tienen explicación científica. Y de eso va el programa de hoy. ¿Qué sucede cuando estamos en ese último umbral? ¿Qué sucede con nuestra conciencia? Y cómo la ciencia está investigando eso. El último momento de nuestra vida, que es muy posible que sea el primero de otra que por ahora desconocemos. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J.E. Vallejo, en Instagram y en Facebook Juan Jesús Vallejo. Y esto es Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Para los que os guste el periodismo de misterio, tenéis un canal de YouTube que se llama Oculto tras la sombra. Todas las semanas hay vídeos y podcasts ahí también en ese canal. Repito, Oculto tras la sombra. Notaréis hoy el sonido un poco distinto o muy distinto. Después de 3 años y medio regresamos, Alejandro Bernal y yo, aquí a los estudios de Caracol Radio, con lo cual espero también que los podcasts tengan a partir de ahora mucha más calidad. Me siento hasta un poco extraño aquí, hasta me perdí para ir a hacer chichi hace un rato, no me acordaba ya ni de cómo era esto. El contrato en esta nueva etapa en Caracol lo firmé online, o sea que llevaba 3 años y medio sin venir por los estudios de Caracol. Bueno, repito, todas vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Frontera Caracol. Alejandro Bernal, amigo, compañero, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús, un saludo para usted, para Richie en los controles, para toda la gran familia del misterio que nos está escuchando en este momento en directo, y también un abrazo enorme para todas las personas que nos oyen en diferido a través de los podcasts que estamos publicando todos los jueves en la noche a través del canal de YouTube de Caracol Radio. Feliz de regresar a nuestra casa radial, sí, aquí en cabina, Juanji, una sensación un poco extraña, muy pero rara, estamos muy felices, sí, de estar de nuevo aquí con todos ustedes.
ustedes y hoy un programa imperdible sobre experiencias cercanas a la muerte con dos auténticos expertos. Efectivamente, y como vamos súper mal de tiempo y la entrevista es grabada, pero aquí estamos en directo para responder vuestras preguntas y comentarios, repito, vamos con el tiempo muy, muy justito, así que hemos hecho una entrevista a unas personas que tienen una fundación que se dedica a investigar experiencias cercanas a la muerte. Vais a escuchar tanto a una doctora como una persona que sufrió una ECM, experiencia cercana a la muerte, y como vamos muy justitos de tiempo, esa entrevista comienza así. A día de hoy se ha puesto muy de moda la palabra psiconauta, el si somos capaces o no de viajar con nuestra mente. Y detrás de todo esto, que es una tendencia mundial, aunque no os lo creáis, no es nada nuevo, ni muchísimo menos. La experimentación sobre percepción extrasensorial, sobre qué hay más allá de los sentidos, la arrancó un señor en la Universidad de Duke que se llamaba J.B. Ring en la década de los 30 del siglo pasado. Está cada vez más de moda y a mí me fascina, porque yo sí que creo que nos toca redibujar los límites de la realidad y que nuestra mente y nuestra conciencia es mucho más amplia de lo que hasta ahora hemos pensado. Pero como os comentaba al principio del programa, la gente que sabe muchísimo más de esto son los señores de la Fundación ICLOVI. Y tenemos aquí esta noche a dos personas que son Xavier Melo y Luján Comas, pero me gustaría que fueran ellos los que se presentaran para toda la audiencia de Caracol Radio, pues es la primera entrevista que les hago. ¿Quiénes son Xavier Melo, Luján Comas y qué es la Fundación ICLOVI? ¿Qué es lo que hacéis? No, Xavier, empieza tú, que vas a explicar qué es la Fundación. Bueno, ya veis quién manda, ¿no? Bueno, pues me llamo Xavier Melo, soy el presidente de la Fundación ICLOVI. Fundación ICLOVI nació a raíz de una experiencia cercana a la muerte y tiene una misión que es mejorar el mundo. ¿Cómo lo quiere hacer? Pues con ciencia, con conciencia y con compromiso. Y con estas tres ramificaciones de actividad, lo que hace formación, hace investigación y hace actividad de cooperación y ayuda a colectivos marginales. Y eso es lo que hacemos. Lo hacemos con mucho entusiasmo, lo hacemos con mucha ilusión y con este nudo gordiano que fue pues esta experiencia cercana a la muerte mía. Somos un grupo de investigadores, de científicos, de personas interesadas en las experiencias cercanas a la muerte y en el mundo de la conciencia. Te dejo a ti que sigas. Venga, Luján, ahí tu turno. Bueno, yo soy la vicepresidenta, soy Luján Comas, soy médico o ejerzo de médico porque soy mucho más que médico. Somos seres humanos con distintos oficios o distintas partecitas. Una de ellas es médico, pero otra es vicepresidenta, otra es investigadora, escritora. Yo creo que nos hemos juntado, Xavier y yo, con un proyecto muy definido de conciencia. De conciencia, el estudio de la conciencia, esa mente prodigiosa que decías tú antes, que es capaz de materializar cosas, pero que no sabe dominarlo, de la conciencia en el vivir aquí y ahora, dándote cuenta de lo que tenemos y agradeciendo lo que tenemos, para pasar a la investigación de la conciencia, y la conciencia en un momento en el que tú estás clínicamente muerto y no existe la conciencia. ¿Y cómo es posible que haya experiencias de estas personas con un corazón parado, con un cerebro, con un electroencefalograma plano y que puedan tener unas experiencias de plenitud mucho mayores que las que han tenido en vida? ¿Pero cómo es posible?
Eso me parece fascinante, abrirnos a tener un concepto de conciencia diferente. O sea, lo que nos está comentando Luján, hemos tenido un pequeño problema técnico, espero que Xavier ya nos esté escuchando. Lo que nos estaba comentando básicamente la doctora Luján Comas es que es fascinante para la ciencia en el momento del óbito, en el momento en el que uno empieza a irse hacia el más allá, cómo en la conciencia pueden llegar a aparecer ciertas experiencias que ni siquiera cuando estamos vivos podríamos tenerlas o podríamos llegar a imaginar. Oye, sois los dos curiosos, eso me encanta. Sí. ¿Qué os llevó a esto? En el caso de Xavier creo que fue una experiencia personal, tú lo viviste. ¿Realmente es así como nos está contando la doctora Luján? Pues sí, es así. De hecho es el momento, siempre lo digo, es el momento más consciente de tu vida, aunque realmente desde el cerebro, desde la visión materialista, racional. Yo vengo del mundo de las matemáticas, soy doctor en economía, en aplicación de la teoría económica, con lo cual mi mente es bastante cuadrada. Y cuesta aceptarlo, pero una vez lo aceptas, realmente todo fluye. Es el momento más consciente, es el momento en que tienes una visión de todo el mundo, que entiendes, lo entiendes todo, te acercas a la luz, entiendes lo que puede sentir el aire, la planta, tus semejantes. Como si los sentidos se disparasen, Javier. Sí, es difícil de explicar desde este mundo humano, pero es como si todo tuviera sentido, como si tú no solo tuvieras como si volvieras a casa, como si esto simplemente fuera una experiencia y los sentidos, no hubiera tiempo, no existiera el tiempo, no existiera ni el pasado ni el presente. Como si todo tuviera una razón de ser y mucho amor. Sientes tanto amor que te inunda todo. Te inunda todo y te hace entenderlo todo. Qué bonito. Luján, tú como doctora empiezas también a interesarte en todos los temas de conciencia, comentabas antes, por tu experiencia en el hospital. ¿Hay más médicos como tú que intenten romper, digamos, unos esquemas de una ciencia más mecanicista? ¿O lo tuyo realmente es algo peculiar? Porque ahora a nivel mundial se está poniendo muy de moda con personajes como Eben Alexander, por ejemplo, como Sam Parnia, que son doctores y algunos de ellos, además, con un peso científico relativamente importante, que han roto una lanza y han dicho, ¿por qué no podemos investigar esto? Creo que no es ninguna locura. O sea, la ciencia creo que no se puede negar a investigar cualquier cosa. Sí, es que yo pienso que esa es la verdadera ciencia. O sea, a nosotros nos han enseñado que el cerebro es productor de la conciencia y que el cerebro es el órgano que cuando se para el corazón, a los 10-12 segundos deja de hacer su función y cae en inconsciencia. Entonces, existe en toda la literatura, desde la época de Platón hasta nuestros días, que determinados pacientes con un corazón parado, y actualmente todo se hace en hospitales, los estudios, y se tiene registrado el electrocardiograma y en muchos casos el electroencefalograma, es decir, no actividad cardíaca, no actividad cerebral. ¿Cómo es posible que se tengan unas vivencias como las que ha descrito Xavier si el cerebro no está funcionando? Y lo que no puedes decir es que eso no existe. Lo que no sabemos es cómo es. Pero si estás en un hospital, si es una experiencia cercana a la muerte que te cuenta alguno, puede ser que la creas o no. Pero si pasa en un hospital, como en los estudios que se han hecho, el doctor Pim Van Lommel o Sam Parnia, en esos estudios con un protocolo estandarizado, infarto, parada cardíaca, ausencia de respiración espontánea, inconsciencia, no reflejos medulares, es decir, no reacción al dolor,
que son los parámetros que definen la muerte. Ok. Y estas personas en esas condiciones tienen una conciencia mucho más plena, como ha dicho Xavier, mucho más plena que antes. Ven, oyen, sienten, tienen telepatía de pensamiento, hacen pensamientos elucubrados, o sea, el cerebro para poder hacer esos pensamientos tiene que tener una secuencia de pensamientos. ¿Cómo es posible? Lo que no puedes hacer es negar que no existen. Realmente, y mientras estaba escuchando la entrevista, tenía aquí en las manos un artículo que habla sobre el doctor Pim Van Lommel, ¿no? Y me parece maravilloso que lo que él comenta es: cuando mueres, solo cambias de conciencia. Doctores que han publicado artículos en revistas científicas y que nos están hablando de esto. ¿Qué opináis vosotros? ¿Estáis también convencidos de que es simplemente un cambio de conciencia, y un cambio de conciencia hacia una realidad que desconocemos? Estábamos hablando con la doctora Luján Comas sobre cómo es ese momento del óbito y de cómo hay un montón de estudios científicos que lo que nos dicen es que en ese momento lo que sucede es que nuestra conciencia pasa a otro estado, a otra forma, a otra manera, pero sigue siendo plena. Continuemos escuchando la entrevista con Xavier Melo y Luján Comas. Bueno, yo os puedo comentar esto a título curiosidad a los dos. No sé si conocéis esta historia. Aquí en Bogotá hay un señor al que le dieron una cuchillada y esto le hizo una herida de 2 centímetros en el corazón. Se le conoce como el Lázaro de Corabastos. Estuvo 58 minutos sin vida. Yo no conozco ningún caso clínico igual. Yo entrevisté al médico que lo reanimó y me dijo: no hay forma de explicar esto. Para empezar, este señor tendría que estar en estado vegetativo. O sea, después de 58 minutos debería estar en una silla de ruedas y ser incapaz de absolutamente nada. Pues ha estado aquí en mi casa comiendo. Lo he entrevistado y cuando queráis os envío hasta la entrevista que le hice y la que le hice al doctor. No hay... El doctor me decía: yo la única forma que puedo explicar esto es un milagro. Está lejos de la ciencia y lejos de la medicina, pero esto no hay forma de explicarlo. ¿De qué manera? Sí, hay forma de explicarlo actualmente. Fíjate. No local. ¿Qué decía Luján que no se te entendió? Disculpa. Hay manera de explicarlo, pues los científicos actualmente, como el doctor Pim Van Lommel, Sam Parnia, Peter Fenwick, Iben Alexander, todos estos están hablando de una conciencia no local. No local, fuera de nuestro cuerpo. Hay un campo cuántico de conciencia y tu cerebro conecta con esa conciencia. Cuando tu cerebro no está funcionando, tú eres conciencia. Tú estás con esa información. Cuando tu cerebro, que es el intermediario entre ese campo y tu campo, entonces baja la información y la vuelves a tener como una televisión. Sí, como si y corregirme si me equivoco, Xavier y Luján, como si nuestro cerebro fuera el hardware, el computador, pero el software es una cosa que está aparte, el programa está aparte. Sería así. La famosa nube, correcto, como está diciendo la doctora Luján, correcto. Lo bajas. Cuando tu cerebro vuelve a estar consciente, bajas la información. Pero la información no se pierde. Me parece fascinante. Oye, vamos al siguiente paso, porque quiero también hablar del curso que vais a hacer y de todo esto. Veo que a los dos lo que os impacta y lo que hace que os replanteéis muchas cosas en torno a la conciencia son las experiencias cercanas a la muerte. Y los dos empezáis a investigar sobre eso. ¿Cómo dais el paso a decir, ahí va? Que es que hay gente que lleva investigando esto muchísimo tiempo, pero por otro lado, no a lo mejor como experiencias cercanas a la muerte, pero sí como que la conciencia es más de lo que nos han dicho y nos metemos en el mundo de la percepción extrasensorial. Me gustaría, Xavier, Luján, aquí los micros están abiertos,
¿qué es la percepción extrasensorial para todo el público de Noche de Misterio en Caracol Radio? Bueno, a mí me gustaría decir que las experiencias cercanas a la muerte entramos, como dije, como nuestro origen, y que vamos a hacer la que esperemos sea la investigación más grande en lengua castellana y de diferentes países, entre ellos Colombia va a aportar una serie importante de hospitales. México, España y Cuba, de momento son los que están ya en la primera salida. Dime. Pero coméntanos cómo van a ser esos experimentos que se van a hacer en los que está la Fundación ICLOVI y que además se van a desarrollar también aquí en Colombia. Xavier, coméntalo por favor con todo lujo de detalles. Hay diferentes fases. Tenemos, probablemente es la primera vez en la historia que se reúnen todos los grandes. Tenemos a Pim Van Lommel, que está en nuestro consejo asesor. Tenemos a Bruce Grayson, nada menos, de la Universidad de Virginia. Tenemos a David Lorimer, tenemos a Iben Alexander. Sí. Todas estas personas, estos que son líderes mundiales en el campo de las experiencias cercanas a la muerte, todos ellos médicos, nos ayudan. Y lo que vamos a hacer... Y estás hablando de médicos, quiero que lo sepa la gente, algunos de ellos con un currículum importantísimo. O sea, Iben Alexander es profesor de neuromedicina en Harvard. O sea, no estamos hablando de claro, cualquier médico. No, ¿vale? Pero fíjate que no quiero realzar los expedientes, aunque te digo, son los mejores del mundo en esta temática todos. Y creo que la doctora Luján, pues también es una persona destacada, pionera en este ámbito. Y vamos a hacer una cosa muy sencilla que va a ser clonar el estudio de Pim Van Lommel, que ya publicó en Nature, en la revista Nature, y que ha tenido hace unos meses, tuvo tantos premios. Perdona, en Lancet. En Lancet, perdón, Lancet. En la revista Lancet. Que es una de las revistas científicas más prestigiosas del mundo. Disculpa, Xavier. Sí. Y la vamos a clonar y vamos a empezar en los próximos meses con diferentes hospitales. Cuando te refieres a clonar, ¿qué es lo que vais a hacer? Vamos a entrevistar a todas las experiencias cercanas a la muerte que ocurran en hospitales y estén documentadas como paros cardíacos, por jefes de cardiología, por jefes clínicos, y los vamos a entrevistar. Y vamos a hacer el mismo seguimiento que Pim Van Lommel hizo en este estudio. Luego vamos a incorporar diferentes operativas nuevas en una segunda fase. Pero en esta primera fase vamos a hacer exactamente lo mismo que hizo Pim Van Lommel, seguido de este lujoso grupo asesor. Una pregunta, si la podéis responder, la respondéis, y si no, no, ¿vale? ¿Se puede saber qué hospital de Colombia va a colaborar con vosotros o hasta que no firméis los documentos mejor lo dejamos en el silencio? Sin problema. Yo creo que es mejor, porque además ahora tenemos un embajador que es presidente del comité científico de uno de los hospitales más grandes de Barcelona, y además es embajador para España, para diferentes colegios, y está, creo, ahora en Barranquilla hablando con diferentes hospitales. Vale. Con lo cual, seguro que dentro de unas semanas, cuando hayamos firmado, os llamaremos y si queréis podemos entrar más específicamente, porque además va a ser una investigación muy bonita, porque nosotros lo que hacemos en la Fundación, básicamente lo que hacemos es lo mismo que vosotros, lo mismo. Creamos comunidad, queremos crear una comunidad para cambiar la conciencia de la gente. Y eso quiere decir que si hacemos una actividad de cooperación internacional en Colombia para la mujer maltratada o para la violencia de género, lo hacemos con profesores, alumnos y seguidores. Y en la investigación también. La investigación no solo replicamos el estudio de Pim Van Lommel, sino que además ofrecemos al hospital algo que hoy en día está muy necesitado, que es el acompañamiento a las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte.
una de las cosas que hemos vivido, los que hemos tenido experiencias cercanas a la muerte, desde Ibn Alexandra hasta mí, hasta cualquiera, es que no hemos tenido un acompañamiento, ¿no? Siempre nos han dicho, oye, esto son alucinaciones. Ya. Digo, pues si no me he tomado nada, no he fumado nada, no me he tomado... Claro, no me he tomado... o sea, ha sido un accidente de circulación. Y tengo una sensación de haber estado con Dios, con la luz, ¿sabes? Esta sensación que te supera. Pues en estos momentos lo que queremos hacer es acompañar a esta gente que ha tenido la ECM. Cuando te refieres a acompañar es con ayuda psicológica, pero no con cualquier psicólogo. Sí, es lo mismo que acompañar en un duelo y ayudarlos. Porque muchas de las personas, cuando uno explica la experiencia cercana a la muerte, el que la escucha, siempre la escucha, ¡jo, qué bien! A mí me gustaría, ¿no? ¿Verdad? Oye, qué sensación, ¿no? Y otros no se la creen, obviamente. Y otros dicen, bueno, aquí ya habrá una explicación. Oye, Xavier, disculpa, pero lo has comentado. ¿Nos podrías contar cómo fue la tuya? Si no te molesta, sé que es algo a lo mejor íntimo tuyo, pero si no te molesta, como la estás refiriendo varias veces, si puedes, me encantaría. Sí, lo que pasa es que entenderás que me emociona y es algo que me molesta el emocionarme. Pero bueno, como no se ve, como es un podcast, intentaré, me será más sencillo, más liviano. Bueno, mira, yo era un joven que salía, pues estudiaba y trabajaba con muchos de la época, salía de dar clases y tuve un accidente. Está contado con detalle en el libro de la doctora Luján, en Ye Carmelo existe la muerte, que nos dieron la posibilidad a PIN, desde un punto de vista científico, y a mí, pues explicar la experiencia cercana a la muerte desde dos puntos diferentes. Ok. Y ahí tuve un accidente muy grave de coche con algunas causalidades que diría la Luján. Pues mi madre sabía que me había pasado algo, quiso ir ahí, o sea, una serie de cosas que explico en el libro. Y bueno, y la verdad es que no voy a contar con mucho detalle, pero me desperté chillando. Estaba la que era mi novia, y luego fue mi esposa y mis padres. Me desperté chillando, que había estado con Dios. Yo tenía 23 años. Wow. Tenía mucho pelo. Ahora, como veis, ha pasado un tiempo. He tardado mucho. He tardado 30 años. Es decir, algo que decía Pim Balómeno en sus estudios es que la gente cambia. No tiene por qué cambiar todo el mundo de inmediato, puede cambiar al cabo de 50 años, pero no pasa inadvertida nunca. Al contrario que una alucinación. Correcto. Es decir, tú puedes tener una alucinación, la comentas durante 3 años o 10, pero no te cambia la vida. En cambio, la ECM, cuando tú la cuentas, eres otro, cambias. Si los niños le pasan SIDA, los adultos, pues a veces sí, a veces no. Bueno, pues me desperté chillando y le dijeron, bueno, pues mi padre siempre me dice, pues yo creo que te quedaste tonto aquel día, ¿no? Porque claro, tuve la experiencia es esta. También dice otra cosa mi padre, pobrecito, dice, bueno, tú tienes el corazón muy grande pero la cabeza muy pequeña. Y eso te lo dice, eso lo que quiere decir es que cambia la manera de ser, ¿no? Cuando la sacas. Yo tuve, vuelvo atrás, tuve la experiencia, me desperté que Dios existía, que había estado con Dios. Tranquilo, no pasa nada, tranquilo. Y bueno, luego pues lo normal, me pincharon y me relajé y hasta ahí, y pasó. Y he estado muchos años sin contarlo. ¿Y no lo contabas por qué? ¿Porque la sociedad te podía juzgar? Primero no lo contaba porque o sea, todos mis libros, aunque yo tengo un doctorado en economía, el 95% de mis libros, y tengo bastantes libros, son de ECMs o son relacionados con el mundo de la medicina, ¿no? Okay. Y siempre he buscado la explicación racional, es decir, la explicación de
oye, pues fue muy bonito, pero no hay nada, ¿no? Había un momento cuando era joven, y cuando no era tan joven también, pues que cuando te tomabas un par de gin tonics, yo siempre he sido de gin tonics, ahora están de moda, pero era lo único que me sentaba bien, pues empezaba a hablar. Y todo el mundo ya se ría, joder, ya está el peso, está. Venga, va. ¿Sabes? Era en el único momento que yo me desinhibía. Okay. En lo otro, en el día a día entraba en conflicto conmigo y entraba en conflicto conmigo y, bueno, pues estaba en una vida material normal, ¿no? Okay. Sí que es verdad que, bueno, pues durante muchos años estuve en 2 compañías americanas, las cuales, pues, me fue bastante bien. Y cuando yo conseguía los objetivos del año, lo primero que hacía era, me iba, por aquel entonces no había el Amazon, ni comprabas tanto, y siempre me ha gustado mucho ir a las librerías de Barcelona y ir ahí, pasarme tardes y me compraba todos los libros, cogía. Y luego estaba leyendo pues durante muchos meses los libros que me había comprado. Era como mi premio al trabajo, ¿no? Siempre eran libros de cine, normalmente. Okay. Luego, hubo un momento en mi vida que, bueno, cada vez me pesaba más. Hice un programa de dirección general en una muy buena escuela de negocio y ahí me eligieron presidente de la promoción. Fueron unos incautos, unos compañeros, y me eligieron presidente de la promoción. Y ahí pues se hacía un discurso delante de las familias y en aquel momento me preparé un discurso pues más o menos simpático. Pero para hacer el discurso, y ahí viene cómo salió la ECM, les pregunté a mis compañeros, oye, dime 3 cosas que destacarías de este curso, de este programa de dirección general, ¿no? En IS Business School era. Y el 80% de mis compañeros me dijeron compañerismo, relación personal, la humanidad que hemos trasladado, ¿no? Era sí. Algo de negocios. Y luego ahí yo me acuerdo que 24 horas antes cogí el discurso y lo rompí. Digo, ya estamos. Digo, se ha acabado. Voy a explicar mi ECM delante de todo el mundo. Y me parece maravilloso, ¿no? Cómo puede transformar la vida de alguien enfrentarse a ese umbral. Y tengo que decir que como periodista, cuando yo me he enfrentado a esto y he entrevistado a testigos, yo sí que creo que existe un más allá. El caso del Lázaro de Corabastos, luego si queréis doy más detalles en la siguiente hora, y es algo que a mí me ha impactado mucho. Yo no creo en la muerte, ni que piensen que estoy loco o lo que sea. Sin lugar a dudas, Juanje, y es que, por ejemplo, estudiando testimonios como el de Iben Alexander, que también podemos hablar algo sobre él en la próxima hora, y otros especialistas que han hecho estudios sobre experiencias cercanas a la muerte, son eventos que transforman para siempre la vida de una persona. Parece que lo que se encuentran en esa experiencia fuera más real que nuestra propia vida. Fíjate, el Lázaro de Corabastos, un señor que tenía problemas con la drogadicción, adicto al bazuco y tal, lo dejó todo, reformó su vida, transformó su vida y ahora se dedica a ayudar a gente en condiciones precarias en Ciudad Bolívar. O sea, y ya está en mi casa comiendo conmigo. O sea, es una cosa que me impactó muchísimo. ¿Pensáis que la conciencia sobrevive a ese umbral, a esa frontera entre la vida y un más allá? Yo sí que creo que sí, pero vamos a seguir escuchando a nuestros invitados y la entrevista continúa así. Y claro, yo la empecé a explicar, lo tenía escrito para no emocionarme, y cuando la empecé a explicar me fue bien. Digo, pues, ¿ves? Tanta cosa que tenías. Y luego vi 2 chicas adolescentes que eran hijas de un compañero mío de la promoción, que estaban llorando y se le caían las lágrimas, y luego ahí aquello me impactó y yo creo que en aquel momento fue el momento en que dije, bueno, pues se ha acabado. Y en aquellos días inicié la fundación
hasta aquí. Y todo ha sido empezando, ¿no? Me he liado un poco con la percepción, pero quiero decir, todo esto venía porque las ECMs están ligadas al mundo de la percepción extrasensorial. Es muy difícil aceptar desde un punto de vista científico para mucha gente algo que está en las bases de la ciencia, que es el poner en duda el argumento actual, el criterio actual, ¿no? Es decir, cuando lo que nos explicaba Luján sobre la conciencia no local, la explicación más plausible desde un punto de vista científico, no desde el mío, que he tenido una ECM, es que no solo somos un cuerpo. Y en eso está muy focalizada la Fundación. Queremos enseñar a la gente, porque cambia la vida totalmente, no hace falta que te pase una ECM, si tú te defines no solo como tu cuerpo, si esto solo es un vestido, cambia totalmente la vida y nos cambiaría la vida de mucha gente. Porque aquí una cosa que me parece tremendamente importante es lo que estás comentando. Tú tienes esa experiencia personal, decides arrancar la Fundación Iclovi, pero lo haces además desde un punto de vista que yo, y lo digo así de claro, y no nos conocemos el primer día que hablamos, te admiro, porque lo que haces es que te metes a intentar seguir investigando si la conciencia es algo más y si la conciencia es capaz de sobrevivir a nuestro cuerpo, pero además también en esa fundación hacéis cosas con personas más desfavorecidas, como por ejemplo mujeres que han tenido, por ejemplo, la desgracia de sufrir el maltrato. Entonces es una visión como muy global de esto. Fíjate que llevamos un rato el programa, ni siquiera hemos comentado que vais a hacer un curso internacional, que la gente puede participar y todo esto, ¿no? Me encanta porque Xavier se emocionó. Me parece precioso. Ya os digo además que no os preocupéis si no da tiempo ya a contarlo todo, que el mes que viene o en un tiempo hacemos otra charla de estas y aquí en el programa, Noche de Misterio. Eso vais a tener mi contacto de teléfono y sin problema. Pero es que me parece muy bonito. O sea, me parece muy bonito porque estamos en un momento donde, por desgracia, parece que lo único que une al ser humano es el odio. Y estamos viendo guerras como no veíamos hace casi un siglo y cosas así. Y entonces es como un soplo de aire hablar con gente como vosotros que diga, tíos, que esto no es así, que hay algo más, que la conciencia es algo más y que ser humano es algo más. Y me parece precioso. Luján, que lleva mucho rato ahí sin decir ni pío. Cuéntanos algo. Yo añadiría a lo que ha dicho Xavier dos cosas. Y esto lo liga con el mundo de percepción extrasensorial. Las personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte, cuando vuelven, generalmente, muchas veces, en un porcentaje alto, tienen capacidades que no tenían antes. Que puede ser telepatía, que pueden ser capacidad sanadora, que puede ser visión de futuro, 1000 cosas. Okay. Y segundo caso, me parece muy importante relacionándolo con lo que tú has dicho, que las personas cuando vuelven de una ECM vuelven cambiados. Entonces lo interesante es ver cómo una experiencia tan corta, que dura poquísimos minutos, porque si no lo puedes reanimar, se muere la persona y no lo puedes reanimar si llegas tarde. O sea, una experiencia de 2 minutos, máximo 5 minutos, te cambia absolutamente toda tu vida. Entonces, cuando cambia tu vida, cambias la percepción de tu vida, cambias lo que ha dicho Xavi antes, que no solo somos un cuerpo, sino que somos algo más, que venimos a algo más aquí y se dedican a hacer algo que tenga sentido, que tenga significado para la gente. Se dedican a ayudar al otro. A los demás. El caso de Xavi es clarísimo. Sí. Claro, pero es que cuando nos vamos es lo único que cuenta. Todo el equipaje se queda aquí, toda la materia se queda aquí. Te vas con todo aquello que ha llenado tu corazón, que ha sido una experiencia para ti y que has podido aportar a los demás.
Y cuando vuelves también te sientes más espiritual, que no más religioso, más espiritual, entendido como espíritu, algo que es común a toda la raza humana, pero no solo eso, sino que también estás más unido a la naturaleza, estás unido a todo. Necesitas lo que es la naturaleza, el mar, las montañas, los árboles, los animales. Es curioso, pero es así, porque arriba estás unido a todo, a todo. Increíble, a todo lo que es vida. Me parece precioso lo que estáis contando. Claro, tú has comentado ahora, Luján, que cuando alguien tiene una ECM, muchas de las personas que regresan, que no tienen por qué ser todas, tienen como una especie de mayor desarrollo de percepción extrasensorial, entendiendo funciones como es, por ejemplo, la telepatía, que es comunicarnos con otra persona a través del pensamiento, como sería la precognición, adelantarnos al tiempo, a lo que va a suceder. Y si hay un boom en el tema de las ECMs, no sé hasta qué punto hay un boom también o no sobre lo que es el conocimiento y el concepto, ahora sí, de percepción extrasensorial. Y me gustaría que me hablarais de esto, porque habéis mencionado personajes como Sam Parnia, Ivan Alexander. Claro, tú me dices percepción extrasensorial y a mí lo que me viene a la mente, y ahora decirme vosotros qué os parece, y yo pienso en personajes como Rupert Sheldrake, que es un biólogo de la Universidad de Oxford, que nos habla también de que esto es mucho más complejo de lo que nos imaginamos. Se hizo experimentos de percepción extrasensorial con perros, entre dueños y perros, por cierto, lo recomiendo porque está en la página web de él los vídeos. Otros personajes como Jacobo Greenberg, mucho tiempo atrás, aquí en México, aquí en Latinoamérica. Realmente está habiendo también otro boom y otra forma de ver qué es la percepción extrasensorial, y me gustaría que los dos me contarais qué es para vosotros la percepción extrasensorial. Mira, sí, yo creo que hay un boom y que va a seguir creciendo. Va a seguir creciendo porque nosotros, por ejemplo, el curso que tenemos de conciencia es conciencia y liderazgo social, porque entendemos además que cuando uno está alineado, todo fluye no solo tu vida personal o tu conciencia, sino también tu vida profesional, todo. Por eso hemos ligado en la conciencia y el liderazgo social, y por eso en nuestros cursos hay el aprendizaje de la intuición en un curso de conciencia. Luego hablaremos, si queréis, del curso de percepción extrasensorial, y también la gestión del liderazgo social con gente también de importantes escuelas de negocio. Y todo esto va unido a la física cuántica con el Instituto de Noética, con Amit Goswami o con Valentín Unisol, por ejemplo, profesores de primera línea también a nivel mundial. Tenemos muchos médicos con capacidades mediúmnicas. Y tenemos médicos, claro. Y porque acuérdate que la fundación hemos dicho que era ciencia, conciencia y compromiso. Luego queremos coger gente que tiene capacidades mediúmnicas o gente que ha tenido experiencias cercanas a la muerte, que sean PhD, que sean filósofos doctor o que sean doctores. ¿Por qué? Porque así nadie nos podrá decir, bueno, es que esto... No, es que esta persona es catedrático de medicina en la Universidad de Virginia. Es el presidente de IANS. Y esta persona está respaldando todos y cada uno de los casos que se hacen en Colombia o en México o en España o en cualquier otro país. Y además estas habilidades perceptivas que hay y que se desarrollan van ligadas a investigación también.
y que puedan participar en nuestro estudio o hacer investigaciones con otros profesores. Es decir, lo que hablábamos antes es que creamos esta comunidad, porque además nos viene gente súper potente, ¿eh? O sea, ríete de mi ECM. Ríete de mi ECM. Hay muchos alumnos que vienen que han tenido ECMs y dicen, no, es que a mí me pasa algo. ¿Cómo te pasa algo? ¿Cómo que te pasa algo? ¿Sabes? O sea, tenemos alumnos de Estados Unidos, de España, de Colombia, que realmente, bueno, yo te puedo decir que no hay clase en la cual nosotros nos emocionamos. Mire que me emocioné yo porque he tenido una ECM, pero no sé si conocéis a Imen Alexander, pero realmente es impactante. A mí me ha impactado. Y tenemos alumnos que han tenido pues pérdidas y visiones de pérdidas de hijos, de parejas, que realmente ahí no tienes que demostrar nada. ¿Sabes? En estas clases de gente hay una humanidad, hay un espíritu y una experiencia. Bueno, no sé qué le diga, y yo creo ahí puede empalmar Luján con sus conocimientos médicos. ¿Te ha impactado o no los alumnos que nos vienen? Sí, también quiero decir a la gente que me imagino que tenéis una página web y ahí aparecerá información de los cursos. Y sí. Clovi, a la gente que me está escuchando, se escribe I latina CLOVY, ¿vale? Luján. Mira, yo quería, se había hablado un poco del curso de conciencia y liderazgo social, pero retomando también una cosa que él ha dicho y lo que tú has preguntado, es el curso de percepción extrasensorial y bioenergética, que es un máster, no es un curso. Lo está bien. Entonces, busca todos las personas que son más, que han estudiado más, que han investigado más en el campo de la percepción extrasensorial. Investigadores de todo tipo, historiadores, se estudia la física cuántica, pero que no se asusten, aunque sean personas lo más top, te lo hacen fácil y van a explicar solo la base de aquello que es el fundamento o la explicación de la percepción extrasensorial. O sea, no es una cosa que te imagines, no. Tiene razón de ser, ¿no? Okay. Y bueno, también en percepción extrasensorial, bueno, aparte de la intuición que ha dicho Xavi antes, están las experiencias de perimuerte, está, no me sale la palabra, pero las experiencias en el lecho de muerte, vida y muerte, evidencias científicas, ¿no? La mediunidad, técnicas de percepción extrasensorial, también tenemos. Una cosa que yo creo que perimuerte, sí, ¿no? Una cosa que yo creo que ahora mismo los oyentes tienen en mente después de escuchar. La intuición, que es algo de lo que tanto se habla, o sea, que es como si tu alma decidiera por ti o si tu corazón decidiera por ti por encima de la razón, y que creo que es una cualidad muy humana y que seguro que está en el resto de animales que hay en este planeta. ¿Podemos realmente trabajar nuestra intuición para que sea una herramienta clave en nuestra vida? Cualquiera de los dos, a ver, Juan. Tenemos un módulo solo, que son 3 asignaturas, simplemente hablando de estas habilidades, cómo trabajar estas habilidades de percepción para tener percepciones extrasensoriales. O sea que sí que se puede. Sí, pero que se puede trabajar. Yo te digo una cosa, que tanto en el curso de conciencia como en el de percepción extrasensorial se trabaja, la mente se queda aparte. Se trabaja desde el corazón y aprendiendo a enfatizar en la intuición. Porque muchas veces tenemos esa intuición, pero ahí está la mente siempre, que empieza a dudar. ¿Esto me lo estoy inventando yo o no? Muy bien. La mente está muy bien para diferenciar las cosas, para poner esto sí, esto no, pero
la mente siempre va a traer dudas. Lo que tú entiendes desde tu corazón, desde tu conexión con tu alma, con tu ser, eso, aquí tienes una seguridad, en el corazón tienes una seguridad de que es. Y a más lo ejercites, más funciona. O sea que es dejar un poco la mente lógica ahí, abrir el corazón, abrir los sentidos, abrir la escucha y trabajarlo y repetirlo, porque como todo, tiene que hacer su trayecto para que pueda, o su campo, para que pueda ser tu herramienta. Si lo haces un día, pues no te va a servir. Pero si empiezas a practicarlo, con la necesidad crea el órgano, pero empiezas a practicarlo, empieza a construirse toda una trama en tu etérico, en tu campo etérico, que es el camino que permite que bajen más cosas. Y eso se hace pues con las herramientas del curso. Okay. Gente que lo hace espontáneamente, pero en el curso facilitamos todo ello. Sí, porque es un tema del que yo creo que en la sociedad actual no paramos de hablar, ¿no? O sea, cuando todo se hace sola y exclusivamente a través de la razón, parece que perdemos un poco nuestro alma, ¿no? O sea, es como si renunciáramos en cierta medida un poco a nosotros mismos. Yo le quiero comentar a la gente que está escuchándonos ahora, en la década de los 30 del siglo pasado, un señor que se llamaba J.B. Ring, de la Universidad de Duke, arrancó con todas estas cosas y él estaba convencido de que los seres humanos teníamos capacidades, como era la telepatía, el comunicarnos con otras personas, y como era la precognición. Pero él hizo una cantidad de experimentos sobre esto fascinantes. Hubo un señor que inventó unas cartitas, que son las cartas Zener, que tiene 5 símbolos. Y entonces, claro, pues si a uno le echan esas cartas, el mazo de cartas son 25. Si lo tiras 5 veces, o sea, 125 veces las cartas, por estadística uno debería acertar entre 15 o 25. Pero si alguien acierta 80, ahí está sucediendo algo que no es normal. O sea, hay gente que parece ser que tiene una predisposición a la percepción extrasensorial, pero claro, el tema es que también puede trabajarse. Tú puedes empezar a echar cartas Zener, o puedes empezar a hacer meditación, o puedes empezar a hacer muchas cosas, que es lo que está tan famoso ahora de moda esto de los psiconautas. Y eso hay gente que realmente le transforma la vida. Pues yo aquí estos días en Bogotá, que la veo ahora todas las semanas, a la escritora Amado Martínez, que somos muy buenos amigos. Gran escritora y gran amiga. Y a mí Amado me decía, no, pues es que a mí esto de la meditación no sirve un día ni dos, pero cuando llevas 3 semanas haciendo meditación, oye, macho, que te cambia el coco, que te cambia tu percepción de la realidad. O sea, que la gente yo creo que tiene que tener claro que todo este tipo de cosas, primero hay muchos científicos a nivel mundial que las investigan y luego que realmente pueden trabajarse. O sea, que puedes cambiar haciendo eso. Sí, como con cualquier trabajo hace falta disciplina, entrenamiento, profesores, todo esto, pero se puede conseguir. Xavier, Luján, ahí tenéis el micro. Y efectivamente, se puede trabajar la mente. Hacer meditación trascendental, los que nunca la hayáis hecho, es algo muy muy fácil, ¿vale? Tenéis un montón de vídeos en YouTube y demás, pero realmente es una cosa que impacta. Cuando yo empecé a hacerla hace muchos años, cuando haces una cosa que se llama pranayama, que es un tipo de respiración que aspiras y expiras por la parte izquierda, por la parte derecha de la nariz, y luego notas cómo cuando empiezas a recitar un mantra, el corazón, es lo que más impacta, notas como el corazón te está latiendo más lento. Y realmente aquí en Occidente somos un poco, aquí en Colombia la palabra bruto suena muy mal, en España es normal, vale, pero somos un poco brutos porque en China y en otros sitios se le enseña a los niños desde que tienen 4 años. Y es súper bueno, porque yo creo que la enfermedad más terrible de este siglo XXI es el estrés, que yo tengo todas las papeletas y tengo los máster en ansiedad y ese tipo de cosas, pero realmente
sí es necesario, ¿no? O sea, sí es necesario y está súper bien y entiendo que es algo que cada vez está de moda. Cuando haces meditación, y si haces una meditación profunda, por cierto, todo el mundo me lo ha pedido, voy a hacer un vídeo de esto un día en Oculto tras la sombra, ¿vale? Para que lo podáis ver en el canal de YouTube. Yo cuando lo hacía, no es que tengas sueños, pero sí tienes como flashes, como una especie de flashes que ves imágenes. Y aparte, son tan impactantes, sobre todo las primeras veces que lo haces, que las recuerdo perfectamente, sobre todo de paisajes y de sitios en los que no sé si en alguna vida estuve, o es que eso, no sé, o me conecté con algún lugar, no lo sé, o es mi imaginación, no tengo absolutamente ni idea. Pero sí es muy espectacular y realmente es súper beneficioso para la salud. Es la complejidad de la mente, Juan Jesús. Eso es, porque la tenemos siempre a 1000 y eso nos enferma. Eso que has dicho es la clave, perdón, sí. Y hay algo que comentaba Luján en la entrevista que sin lugar a dudas a mí me marcó muchísimo, y es cómo varios científicos, varios de los expertos más importantes del mundo que han estado estudiando la materia de la cual hoy estamos hablando en este programa, han identificado que sin lugar a dudas la conciencia trasciende nuestra mente, trasciende nuestro cuerpo. Es como si nuestro cerebro de alguna u otra forma fuera un hardware que recibiera esa señal, pero parece que fuera algo, que nuestra conciencia es algo que se conecta con algo que es demasiado superior, con el infinito. Es impresionante ese concepto y esas conclusiones a las cuales han llegado estos expertos. Sí, efectivamente, o sea, yo creo que cada vez son más los científicos que están metidos en esto, y de repente es entender la conciencia humana de una forma radicalmente distinta, no solamente en el sentido de que la conciencia humana pueda llegar a pasar ese umbral y a partir de ahí nos conectemos con otra cosa, ¿vale? Sino que además podamos llegar a trabajar nuestra conciencia, ¿vale? Para que nos sintamos mucho mejor. Creo que son cosas que están ligadas, por eso la entrevista que hemos estado haciendo a Xavier Melo y a la doctora Luján va en ese sentido, en el sentido de efectivamente entender la conciencia como algo mucho más pleno, mucho más redondo, mucho más complejo, y a la vez que trabajemos con nuestra conciencia intentando llevarla a la sencillez, porque tenemos demasiados estímulos en esta vida del siglo XXI. La última frontera a la que todos un día tenemos que llegar, una que es obligatorio cruzar, y yo soy de los que cree que sí es cierto que cruzamos a un territorio todavía ignoto, desconocido, pero en el que nos veremos con nuestros seres queridos que un día se fueron. Y para entender sobre esto, vamos a ver cómo termina la entrevista que le hicimos a la doctora Luján y al señor Xavier Melo, que es así. Pues sí, yo creo que es muy importante, aparte de cultivar estas habilidades, y quería hacerlo mención antes, es vivir en libertad, sin miedos, y el cerebro nos da muchos miedos. Muchas de las cosas que estamos viendo hoy en día terribles es por el miedo, ¿no? Si fuéramos realmente conscientes de que no solo somos un cuerpo y que somos un alma, somos seres espirituales con un cuerpo humano, yo creo que haríamos una vida tan diferente, porque si realmente lo único que te vas a llevar cuando te mueras es la bondad que hayas hecho, es lo único que te vas a llevar. Y la bondad no se mide como quieres a tu pareja, o no se mide como quieres a tus hijos o a tus padres. Para mí la bondad se mide, como lo decía, siempre lo digo porque es una frase que me gusta mucho, Santa Teresa de Calcuta, tienes que amar hasta que duela. O sea, ahí es cuando realmente das el amor, no a los tuyos, sino a todo el mundo que lo necesita. Y yo creo que esto es lo que te lleva, y la gente que ha tenido las ECMs
tiene ganas de colaborar en ese sentido, todos. Y eso tiene poco mérito. Lo que tiene mérito, creo yo, y como dice la Biblia, es bienaventurados los que creen sin ver, ¿no? Los que ya hemos visto, claro, ¿qué plus tenemos? Ninguno. Lo bueno es como la doctora Luján, ¿no? Que ayuda sin haber tenido la CM. Tiene más puntos ella, en ese sentido. Pero me refería a que esto es bueno, ¿no? El estar alineados en la vida es bueno para potenciar las habilidades, porque al final si tú estás alineado con la vida y haces tu objetivo de vida, tu propósito de vida, qué difícil de saber cuál es el propósito de vida, normalmente viene en una crisis, pues luego todas estas habilidades y la meditación, yo creo que los beneficios son muchísimo más altos porque los repartes en todos los semejantes. De hecho, nosotros en todos los cursos, perdón, ahí acabo, hay un tema que es como la conquista de tu sueño. ¿Cuál es el proyecto de tu vida? Pues los profesores te vamos a ayudar. Es igual que sea crear una fundación de liposarcoma o que sea crear una fundación de acompañamiento al duelo o que sea tirarte paracaídas. Sea cual sea, te vamos a ayudar. Y en eso tenemos el Premio Internacional de Emprendimiento Social, tenemos profesores de diferentes áreas que ayudan a los alumnos a conseguir, oye, pues mira, yo no me quiero ir de este mundo sin hacer esto, sin haberlo intentado. Pues ahí hacemos un proyecto entre todos los alumnos y profesores. Por eso creo que es importante estar alineado, porque al desarrollar las habilidades se potencian. Dime, perdona. No, era simplemente que vosotros enfocáis esto, tanto Luján como Xavier, en que esto sin una intención no sirve. O sea, que esto no es que yo de repente haga el curso o esté con vuestros profesores o cosas y yo de repente diga, no, pues es que ahora, perdón, adivino el futuro o tengo capacidad de telepatía. No, o sea, esto sin una intención no sirve. No es aprender por aprender, ni es aumentar tus habilidades por aumentar tus habilidades. Es que fíjate que tenemos unos cursos, o sea, tenemos de ingenieros a informáticos, médicos, enfermeras, directores de cine, personas jubiladas, todos tienen una variable en común: la inquietud en el mundo de la conciencia. Y esto es un aprendizaje tan fuerte con sus experiencias que hace esa famosa frase que la hacemos nuestra en la fundación de la doctora Luján Comas, que es: no puede haber conciencia sin acción social. ¿Sabes? Puede haber acción social como reacción a un hecho. Okay. Y eso está muy bien. Pero si lo haces conscientemente, el impacto social es muchísimo más grande. Una pregunta que le quiero hacer ahora a la doctora Luján. A día de hoy yo creo que las enfermedades que más afectan a nivel mundial son las que tienen que ver con nuestra mente. Me refiero al estrés y a la ansiedad, que son dos plagas tremendas que no paran de triturarnos. O sea, y lo digo yo, que en temas de ansiedad tengo un máster y cada 2x3 tengo que ir al psiquiatra, me tiene que arreglar y tomarme pastillas y de todo, y lo digo públicamente porque entiendo que el cerebro se enferma como un hígado o un riñón, y la gente que tenemos estos problemas pues no deberíamos de estar asustados debajo de una cama, de decir tengo ansiedad o tengo problemas, o voy al psiquiatra. Me parece la cosa más normal del mundo y yo lo digo públicamente sin ningún problema. Si todos le dedicáramos un poquito más de tiempo a alguna de estas cosas que estamos hablando, doctora, ¿habría menos estrés y menos ansiedad? Por supuesto. Mira, tú antes has hablado de Jacobo Greenberg. A mí Jacobo Greenberg, bueno, lo seguí en su momento cuando él estaba todavía aquí, pero tenemos en el curso de percepción extrasensorial a Ruth Cerezo, que es de México, y Ruth Cerezo va a hablar de la meditación como manera de dejar el cerebro en un estado, en el aquí y ahora, en un estado de relax, donde pueda ocurrir todo lo que tenga que ocurrir. Porque como tú muy bien has dicho antes, vivimos en un estado de ansiedad y de estrés.
El estrés, hay dos hormonas que se liberan instantáneamente, la adrenalina y el cortisol. Entonces tú estás estresado, estás con esa adrenalina. Piensa que esa adrenalina es la que se emplea cuando sientes que te van a atacar. Entonces, tú estás estresado porque llevas una actitud ante la vida como que me tengo que defender de algo porque me van a atacar algo. Entonces te liberas adrenalina y corticoides, pero resulta que como no estamos en la selva y no vas a matar al león ni vas a tener que huir, que son las dos respuestas condicionadas, es el ataque o la huida, respuestas condicionadas de la adrenalina. Okay. Las tienes que tragar, están en tu organismo. Dígamelo a mí. No nos relajamos, no hacemos meditación, no hacemos ejercicio. Entonces, nuestra normalidad, entre comillas, es estrés. Entonces, hay situaciones agudas que agudizan el estrés, pero es estrés sobre una base de estrés. Entonces, cuando uno va aprendiendo a que somos algo más, es lo que decía Xavier antes, que somos ese espíritu, le damos ese lugar a la paz, el sosiego, a tu alma, y a mover un poquito más ese hemisferio derecho, porque tenemos el izquierdo que nos está machacando por el previniendo un futuro o pensando en el pasado. Pero el derecho funciona en el aquí y ahora, que es el momento que funciona el relax. En el momento en que puedes conectar con la conciencia, en el momento en que tú eres tú y estás en placidez y no te enfrentas a nada porque es lo que tienes, ya lo ves. En cambio, la ansiedad te hace que estés pensando en el futuro. Pero si piensas en el futuro ya no estás en el presente y has dejado de vivir la vida. ¿Sabes? Entonces, con maniobras tan simples como una respiración, como una meditación, como un yoga, te ayudas a alinearte y a poder captar más, porque si no, nuestro cerebro izquierdo está sobresaturado de información. Se nos olvidan las cosas, porque tenemos tanta información, no soltamos nada. Y fijaros que la vida es un ritmo y el ritmo tiene pausas. Nosotros no podríamos estar hablando, sino que necesitamos pausas para que nos entiendan. Pues nosotros también, y nuestro cerebro necesita pausas. Y nos vamos a dormir, que sería nuestra pausa, dándole vueltas a la cabeza y nos levantamos. Horrible, sí, claro. Que estamos comiendo y estamos con el móvil, con el celular, y que, ¿dónde está nuestra pausa? Entonces, en la medida que vamos aprendiendo a que existen herramientas que nos van a ayudar a ver la vida con otros ojos, solo se trata de cambiar el sentido de la vida. Porque la vida o la realidad es cero, es neutra. Dependiendo de si tú estás cansado la ves de una manera, si tú estás descansado la ves de otra. Pero es real con todo. Entonces, aprender a ver la vida con otros ojos te ayuda a vivir de otra manera. Sí, yo creo que eso a día de hoy es clave porque, repito, o sea, a mí hay un psiquiatra muy conocido en España, no importa decir el nombre, es mi amigo mío, el doctor Cabrera, no sé si lo conocéis, muy conocido, y a mí me explicó una cosa para esto de la ansiedad, el estrés, me dijo, mira, tu mente durante 300.000 años ha estado preparada para salir de la cueva, ibas a cazar, regresabas, hacías tus cositas con tu novia y te ibas a dormir. Entonces ahora te meten en una hipoteca, cómprate el coche, no sé qué, el tal, porque ahora estamos locos todos. Me lo explicaba así y decía, Pepe, pues tienes toda la razón, así estamos todos pirados. O sea, nuestro cerebro naturalmente no está preparado para la vida que llevamos, para tener una hipoteca y un no sé qué, sí, claro. Pero porque no nos han enseñado. Yo pienso que si desde el colegio, desde niño, te enseñan a tener elementos a tu alcance en un tren, en un tranvía o en la multitud, como es la respiración, como es conectar con tu ser. No nos enseñan a esto, pero si te enseñan desde niño, tú ya tienes los métodos.
y los tenemos que aprender de mayores cuando ya estamos estresadísimos y cuesta mucho y tenemos ya unos patrones aprendidos. Luego tienes que desaprender todo aquello. Es más fácil de niño. Sí, claro. Es que ahora nos toca a todos, no, lo que tú estás diciendo, yo te entiendo perfectamente, porque he tenido tantos problemas de ansiedad y demás, y aparte mucha gente quizás no te comprende, no entiende lo que es, no entiende lo que es la ansiedad, por ejemplo. Y es la cosa más horrible del mundo, o sea, no te deja ni para adelante ni para atrás, ni para un lado ni para otro, todo el día con pensamientos repetitivos ante un problema y entonces no tiene solución y todo es terrible y es la cosa más horrible del mundo. Entonces, sí, yo sí que creo que tenemos que hacer esas pausas y aunque la gente no lo entienda, y sí lo digo desde mi punto de vista, que yo soy luego la verdad soy un desastre, apenas hago, pero bueno, pausar la mente, hacer meditación, hacer otro tipo de cosas. Y creo que ese tipo de cosas que se están poniendo tan de moda te abre la mente y te lleva a otras, que es lo que decía antes Xavier, que esto sin más no sirve para nada. Fíjate, no sé si hay tiempo de decir alguna cosa. Sí, más, quedan todavía como 4 minutitos. Pero ¿quién puede tener más ansiedad en el mundo? Son las personas que se van a suicidar. O sea, esas personas viven un infierno. Sí, claro. Sí, claro. Pues fíjate tú que de las personas que se han intentado suicidar, que han tenido una experiencia cercana a la muerte y han estado en conexión en alguno que algún día tendríamos que hablar de los diferentes grados de la escala Bruce Grayson, nadie se ha vuelto a suicidar. Tienen los mismos problemas o superiores, porque cuando vuelves no hemos hablado de los aspectos negativos de la gente que ha tenido las FM. Fíjate tú que nadie se intenta suicidar. O sea, ¿por qué? Porque son conscientes de lo que son. Son conscientes que no son una hipoteca, son conscientes de que no son un trabajo, son conscientes que tienen... Y nadie de ellos se vuelve a suicidar. Ni uno, no se ha encontrado ni en ninguna investigación. Y eso para mí es un defecto. Es decir, que una salida a la ansiedad es el estar alineado con tu conciencia, ¿no? Esta meditación que cuesta mucho, cuesta para los que han tenido un ejemplo, pero las han tenido, pero creo que es la única salida. Muy bien, pues señores, estamos llegando al final de la entrevista. Entonces me gustaría dejaros un minutito a Luján y un minutito a Xavier para que nos contéis vuestras conclusiones finales sobre toda esta historia, sobre la percepción extrasensorial, sobre experiencias cercanas a la muerte, sobre que la conciencia es mucho más de lo que la gente se imagina. Tenéis un minutito cada uno. Luján. Bueno, yo os quisiera decir que si esta conversación de hoy os ha abierto el gusanillo de a ver qué, meteros en la web de la Fundación ICLOVI, www.iclovi.org, descargaros la información de los cursos, mirad los profesores que tenemos y después decidir si os apetece tener otras herramientas para el aquí y ahora, para lo que hagáis. Siempre son útiles para lo que vayáis a hacer. Muchas gracias, Luján. Xavier. Mira, yo quería gastar una parte de estos segundos felicitando a Radio Caracol, felicitándoos a vosotros por este increíble programa del cual me voy a hacer seguidor porque encuentro muchos profesores que nos dicen que tenéis muchos millones de seguidores, con lo cual nosotros lo que queremos es crear comunidad, como vosotros, lo decíamos al principio, y una de las vías es uniendo a gente con experiencias y que quieren crecer en habilidades. Si sois alguno de estos, no los podemos hacer gratis los cursos, lamentablemente damos algunas becas de una parte, porque traemos a los mejores que hay en el mundo. También tenemos a Marilyn Rosnes, claro, es que tenemos a los más grandes, pero si lo tenéis que hacer, lo haréis. O sea que si estáis interesados, siempre lo acaba haciendo. Y muchas gracias a vosotros. Y hoy esperamos seguir haciendo, porque nuestras investigaciones creo que pueden dar para más de un programa. Pues nada, nosotros aquí estaremos atentos en Caracol, en Noche de Misterio, a vuestras investigaciones. Mucha suerte con todos esos hospitales con los que van a colaborar con vosotros para que entendamos cada vez más y mejor
qué es realmente la conciencia. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias a todos. Y me parece fabuloso, me parece fantástico que haya gente de ciencia que investigue realmente qué es lo que hay en ese umbral. Y esa gente de ciencia es muy conocida a nivel mundial, algunos, muchos, casi todos son anglosajones, como es el caso de Sam Parnia, norteamericano, o de otros muchos. Y me parece genial que se haga un estudio ahora a nivel América Latina, recopilando información y testimonios de personas que han pasado por ese umbral. Y una de las cosas que es fascinante dentro de la investigación científica de las experiencias cercanas a la muerte, y algo además que nos hablaría de que la conciencia, nuestra alma, está aparte de nuestro cuerpo y es capaz de funcionar así, es la lucidez terminal. ¿Qué es la lucidez terminal y por qué es tan importante dentro de las investigaciones sobre ese umbral del más allá? Alejandro Bernal. Para los especialistas, la lucidez terminal es básicamente una mejoría repentina y en muchos casos sin ninguna explicación científica que presentan algunos pacientes antes del momento del óbito. A propósito, personas que están en estado terminal. Exactamente. A propósito, en mi Twitter, @alebernalpress con @S, acabo de compartir un artículo de la BBC donde se amplía esta información. Y en esta pieza periodística, Juan G. y oyentes hacen eco no solamente de varias investigaciones, sino de un testimonio que a mí me dejó muy impactado, el de la señora Alita Porto-Reis, una mujer de 70 años que tenía un Alzheimer bastante avanzado. Ya era una mujer que no se podía valer por sí misma, no se podía vestir, no se podía bañar ella sola, y comentan sus parientes y sus familiares más allegados que semanas antes de fallecer, en un momento de esta lucidez repentina de la cual estamos hablando, le comentó a uno de ellos que el día 31 todo iba a estar bien. Se acordaba de todo, de los nombres de sus familiares, volvió a hacer cosas por sí misma, cosas que durante años no había podido volver a hacer. Y en efecto, Juan Jesús, esta mujer falleció el 31 de agosto del año 2011, como si esa lucidez le hubiese permitido ver el momento en el cual dejó este mundo. Este mismo artículo también nos habla de varios testimonios, por ejemplo, de un médico del hospital de la Universidad de Sao Paulo, Federico Fernández, quien comenta que de hecho no solamente él, sino otros de sus colegas han dado fe de cómo muchos pacientes que están en un estado terminal presentan mejorías repentinas. Y también se habla de un estudio que a mí me dejó realmente alucinado, Juanje, y es básicamente una investigación que abanderó el Departamento de Psiquiatría y Ciencias Neuroconductuales de la Universidad de Virginia. Ellos van más allá, ellos han estudiado en específico de qué va esta lucidez repentina, esta lucidez terminal. Y ellos comentan que principalmente han estudiado a pacientes que tienen enfermedades neurodegenerativas, también algunos otros pacientes que tienen tumores terminales, abscesos cerebrales, enfermedades muy complicadas de tratar. Y dan una estadística, Juanje. Hicieron un estudio en el año 2009 de 49 enfermos ya en estado terminal. De los 49 casos que estudiaron, el 43%, o sea, casi la mitad, tuvo una mejoría repentina un día antes de la muerte. El 41% restante a una semana antes y el 10% un mes antes de su deceso. Es realmente impresionante. O sea, qué fuerte esa estadística que estás diciendo. Estamos hablando de un estudio de una universidad norteamericana, de un estudio científico. Exactamente. Ojo. De esos 49, casi la mitad un día antes, 24 horas antes, de repente tienen unos minutos de lucidez como si estuvieran perfectos. Luego otros en una semana antes y ya muy poquito, un mes antes. Un mes antes, Juan Jesús. Sí, un mes antes, que durante un día, un mes antes te da esto y luego ya te desconectas. Bueno, yo con mi papá, que en paz descanse, me pasó una semana antes. Una semana antes, de repente, sí, de estar, bueno, pero re mal, fatal, que no, ya nada, se había perdido completamente la noción de quién era, de dónde estaba,
y de repente se despertó, habló conmigo 5 minutos y recuerdo que además me dijo: tengo la conciencia tranquila, me puedo ir bien. Yo me quedé súper en shock con eso, luego me hinché a llorar. Nada, y desde el día siguiente perdió la cordura y a la semana exacta murió, falleció. Wow. O sea, esto sucede real y estoy convencido de que los noctámbulos y la gente que nos escuche en directo y luego el podcast va a decir: conozco un caso de un tío, de un primo, de mi abuelo, de lo que sea, que le sucedió eso. Y no hay forma médica de explicarlo. Exactamente, no hay forma médica de explicarlo, han abanderado varios estudios, no hay conclusiones como tal que den una explicación desde el punto de vista científico. No la hay. Continúa siendo un auténtico enigma de la ciencia esta lucidez terminal que afecta a muchos pacientes y que ha sido atestiguada por muchos especialistas en el campo de la salud en todo el mundo. Sí, claro, y no solo eso, nos demostraría que la conciencia es capaz de operar aparte del cerebro. El cerebro está muy dañado, pero de repente nuestra conciencia, sabiendo que el cuerpo y el cerebro está muy deteriorado, es capaz de, durante unos minutos, estar la conciencia por encima del cuerpo y ser capaz la persona de despedirse de sus seres queridos. A mí me parece un tema realmente fascinante. Exactamente, Juan Jesús, bastante entrañable. Yo me quedo con algo que decía Xavier, que de hecho, y los oyentes lo pudieron percibir, se quebró en plena entrevista, se puso muy emotivo, fue duro. Sí, no fui capaz de hacerle más preguntas para bucear en su ECM porque notaba que bueno, pues que es algo que para él es muy duro. Pero bueno, pero es maravilloso que mucha gente nos cuente ese tipo de experiencias y que son transformadoras y que además nos hablan de que la conciencia sigue avanzando más allá de la última frontera. Alejandro Bernal, tus conclusiones y tu cierre y tus redes sociales, amigo. Juan G., yo me quedo con algo que decía Xavier, volviéndolo a traer aquí a colación, y es que él después de su ESM planteó un cambio bastante drástico en su vida y decía que él ya no concebía su vida sin ayudar a sus semejantes, sin servir, sin entregarse a los demás. Y parte de las actividades que él ha hecho en su vida después de esta experiencia tan traumática las ha encaminado hacia allá, y coincide también con las experiencias de Lázaro de Corabastos y otras personas que han vivido experiencias tan fuertes. Es como si realmente nos sintiéramos plenos cuando servimos a los demás. Y a mí me pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram en @alebernalpress con @s. Bueno, pues yo quiero deciros que no creo en la muerte. Yo sí que creo en un más allá. Le he dedicado toda mi vida al misterio. Bueno, pues tuve la mala suerte de perder a mi familia cuando yo tenía 35 años, a toda mi familia, y sí estoy convencido de que un día les veré. No tengo prisa en irme, absolutamente ninguna, pero sí que creo que somos una conciencia que es capaz de reencarnarse y de buscar otros universos, otras formas, otras dimensiones, otras maneras. Y estoy totalmente convencido de eso. La ciencia cada vez se mete más ahí, pero sobre todo, creo que sin alma no somos nada. Y nuestra alma es inmortal, como inmortales son los actos que hacemos de bondad hacia los demás en este mundo y que tienen un eco en la eternidad. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.